Y precisamente hasta la casa natal de José Antonio, en la ciudad de Cárdenas, llegó esta mañana el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, junto a las principales autoridades del territorio y jóvenes matanceros para rendir tributo al eterno líder de la Federación Estudiantil Universitaria. El homenaje forma parte de los intercambios que promueve la Unión de Jóvenes Comunistas en sitios históricos del país. Justo al amanecer de este 13 de marzo y ante el panteón que atesora los restos mortales de José Antonio Echeverría en el cementerio de Cárdenas, el primer tributo del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez al líder eterno de la FEU en el aniversario 68 de su caída en combate tras participar en la toma de la emisora Radio Reloj. Luego del homenaje, el jefe de Estado cubano visitó el Museo Casa Natal de José Antonio en la ciudad de Cárdenas, donde concluyó recientemente la primera parte de su restauración. Inmueble donde se cuenta a través de documentos, fotografías y objetos personales la corta pero intensa vida del joven cardenense que cayó en combate a los 24 años en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. En uno de los salones de la casa en que nació Echeverría, el 16 de julio de 1932, el presidente cubano intercambió con unos 40 jóvenes matanceros, espacio donde se contó en detalles la historia de las acciones del 13 de marzo de 1957 en La Habana, en la que unos 60 combatientes asaltaron el Palacio Presidencial y la emisora Radio Reloj con el fin de ajusticiar al dictador Fulgencio Batista. Una de las acciones valoraron más heroicas de la lucha insurreccional. Estaban muy inquietos y estaban muy inconformes con el golpe que dio Batista el 10 de marzo. Se lanzaron a una acción donde estaban seguros de que podían perder la vida. Hay que leer el testamento político de José Antonio. ¿Qué compromiso tenía él con el país, con su país? La lealtad, y además qué sentido tenía de lealtad y de fidelidad con el compromiso que había hecho con el movimiento 26 de julio. Pero eran jóvenes que defendían un ideal y estaban dispuestos a dar la vida por ese ideal. Hoy eso interpretarlo es que nosotros estamos dispuestos a dar la vida por la Revolución Cubana si hubiera una agresión a Cuba. Durante el intercambio, los jóvenes contaron de cómo, inspirados en la historia, también se enfrentan a los retos de estos tiempos. José Antonio Echeverría para nosotros representa lo que es un paradigma. Es un ejemplo de integralidad. Era una persona que además de tener principios y conceptos también tenía valor para hacer lo que su tiempo requería que hiciera. Además se habló sobre los homenajes que se realizan hoy en Cuba a José Antonio y de lo que se hace para preservar la historia del movimiento estudiantil cubano. Hemos consolidado una cátedra central del movimiento estudiantil. La constituimos porque creímos que era necesario que los muchachos fueran los que sintieran la historia de la organización de la patria propiamente y que fueran capaces de replicarlo al resto de los muchachos. Y lo importante sobre todo de la historia, que es de los propósitos que hemos estado realizando desde el inicio del año, es precisamente conectar a través de las emociones, de los sentimientos. Estoy segura que todos aquí hoy hemos aprendido un poquitico más. Durante el ameno diálogo, el presidente Díaz-Canel convocó a los jóvenes matanceros a seguir haciendo en bien de la nación y a inspirarse cada día en el legado de Fidel y de José Antonio, a la vez que compartió con todos sus valoraciones sobre lo que escribiera el líder de la FEU horas antes de partir a la acción y que es considerado su testamento político. Y sean fieles con estas palabras de José Antonio. Decía José Antonio, la única que lucha que se pierde es la que se abandona. Y nosotros no vamos a abandonar la lucha por la Revolución Cubana. Un encuentro en el que se honró a José Antonio en su ciudad natal, tierra donde es todo un símbolo y se le realizan múltiples homenajes todos los años. Tras salir de la casa museo, el presidente cubano saludó a los cardenenses que ya se congregaban en las calles de la ciudad para iniciar la tradicional peregrinación que se realiza cada 13 de marzo hasta la tumba del eterno líder de la FEU. Desde Matanzas, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.